Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en la cocina de Chabela a las 12 del día del jueves 31 de octubre de 2024. Pues continuando con estas transmisiones que hemos hecho desde 2020 en la cocina de Chabela y que seguimos con la conversación aquí con la querida Ceci Figueroa. Muchas gracias, Ceci, por estar acá nuevamente. Hola Maru, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a nuestra cocina. Este espacio tan Sí. maravilloso, ¿no, Maru? Sí, claro, es un espacio maravilloso porque en la cocina suceden muchas cosas, ya lo hemos hablado repetidamente acá. Tú sabes que en la cocina se arman charlas largas y se discuten los asuntos públicos en general o también los asuntos íntimos con la Claro. familia. Entonces, la cocina es un lugar estratégico en los hogares, en las casas, en nuestras casas. Entonces, pues ya saben, esta cocina de Chabela particularmente tiene la característica de haber sido un espacio de discusión feminista Sí. en salud integral para la mujer. Así que hemos dado continuidad a través de estas emisiones, de esas charlas tan interesantes que tienen que ver con nuestras vidas y con la vida pública del país. Oye, Maru, pues yo quiero partir de esto para conversar, intercambiar nuestros puntos de vista, pero yo creo que quien más nos va a compartir información que está muy relacionada precisamente con la cocina, pues eres tú. ¿Por qué? Porque me atrevo a afirmar, quizá porque nos has contado algunas, esta historia de cómo desde antes de que fuera entregada la concesión de la frecuencia 106.1 a la Alianza de las Mujeres por el Derecho a Comunicar, pues fue precisamente en el espacio de la cocina de Chabela, donde, digamos, se puso la semilla de lo que posteriormente sería una radio comunitaria feminista. Fue en este espacio, Maru, o me equivoco, creo que es muy importante que compartas con nuestras amigas cuál fue la idea primigenia de Violeta Radio. Es muy importante mencionarlo y es muy importante tu pregunta, Ceci, porque fíjate que en CIPAM, Salud Integral para la Mujer, que desde 1994 tiene un espacio físico, me refiero a una casa en la colonia Portales Sur, hay una cocina muy enorme, una cocina amplia. Y las compañeras, cuando llegaron allí, pensaron en que sería muy conveniente que ese espacio estuviese ocupado por alguien que las alimentara. Porque además, pues tú sabes, el trabajo en las organizaciones, cuando además antes de la pandemia siempre era físico, Sí. pues las compañeras llegaban a esa casa a trabajar en esto que llamamos Salud Integral para la Mujer, una organización que ha pugnado, ya sabes, por la salud sexual y reproductiva, principalmente de las mujeres, en relación, en vínculo directo con el derecho los derechos sexuales y reproductivos. Entonces,
llegaban allí desde la mañana y se iban tarde pues en la noche más o menos, y sus hijos incluso cuando salían de la escuela llegaban allí a esta casa, y entonces todo el mundo comía ahí con Chabelita. Llamaron a la señora Isabel Ruedas, ya lo hemos mencionado también, a Chabelita aquí a ese espacio a que cocinara, y bueno, de ahí todas bajaban a alimentarse, y cuando los hijos llegaban de la escuela también se alimentaban allí. Y así se convirtió en un espacio muy importante, porque además las personas que llegaban de otras organizaciones o incluso de cooperantes, de personas que eran donantes de la organización, llegaban de cuando en cuando a dar seguimiento, a monitorear que los recursos estuviesen bien aplicados y aplicados Claro. en lo que la organización había propuesto, y hacían reuniones muy largas, y generalmente allí se alimentaban en esa cocina también. Y pues sucede que eh, en una ocasión, por allí del verano de 1996, ya ha pasado mucho tiempo, llegó el coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que A Marco. vive actualmente en Quito, Ecuador, Ujú. que se llama José Ignacio López Vigil, y que es un personaje, una persona pues que ha trabajado a lo largo de su vida por la apertura y la conformación de una comunicación comunitaria con una perspectiva social, de derechos humanos. De hecho, a José Ignacio se le puede seguir en sus redes sociales. Ahora hace algunos reels en Facebook sobre cuestiones de religión, porque hay que también mencionar que José Ignacio en algún momento de su vida estuvo vinculado a las comunidades eclesiásticas Eclesiales de de base. base. Ujú. Entonces, desde una perspectiva crítica sobre el papel que la religión también ha jugado en la opresión de los pueblos, y particularmente en la opresión de las mujeres. Bueno, él, que ha trabajado toda su vida en esto que llamamos comunicación comunitaria o comunicación popular o comunicación ciudadana, eh, era el coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en la región A Marco. América Latina, Amarca América Latina. Y a la vez, su compañera de vida, que se llama Tachi Arreola, era representante de la red de mujeres de la América Latina en ese entonces. Ellos llegaron, estuvieron de visita en México por ocasión de la primera Bienal Internacional de Radio, que se organizó entre el Claustro de Sor Juana y Radio Radio Educación. Educación Lo y recuerdo. algunas Ujú. otras universidades. Y en ocasión de eso, que fue invitado a él como uno de los ponentes, pues también aprovecharon mis compañeras, Margarita Argot particularmente, que desde antes ya CIPAM se había asociado a la MARC en el 94. Entonces aprovechó para invitar a Tachi y a José Ignacio a comer justamente en la cocina de Chabela. Eh, y allí en la conversa hablaron del programa de radio que CIPAM en ese entonces estaba transmitiendo en Radio Educación, que se llamaba Dejemos de ser de pacientes, pacientes, sí. exactamente. Y José Ignacio lanzó así una idea y dijo, bueno, ¿y ustedes por qué se conforman con un programa de radio y no piensan en tener una emisora de mujeres feminista que esté aquí como eje rector, digamos, como CIPAM? Bueno, las compañeras seguramente le respondieron que no había condiciones
legales para tener esa emisora, eh, pero ya, pasó. Ellos se fueron, pasó poco menos de un mes, o más o menos un mes cuando yo ingreso a CIPAM y esa conversa con José Ignacio Itachi todavía resonaba en las conversaciones de las compañeras que estaban ya haciendo radio en CIPAM. A mí me emocionó mucho la idea, ¿no? Claro, cómo no. Siempre pensé, claro, toda una emisora para al servicio de las organizaciones feministas, pero en general de un montón de mujeres que tienen cosas que decir y que no pueden acceder a los medios tradicionales comerciales Sí. porque no les dan cabida, porque piensan que en sus programas o que no son comunicadoras o locutoras profesionales o que no los temas a abordar no son suficientemente interesantes, entre comillas, para las audiencias de esos Ujú. medios, en fin. De cualquier manera, pues yo seguí trabajando allí junto con mujeres muy importantes para la radio en CIPAM, como ya mencioné a Margarita Argot, Marina Miranda, Ángela Isfording, María Ujú. Teresa Juárez, por supuesto, y algunas otras compañeras que también pasaron por ahí, por el área de comunicación y difusión, se llamaba en ese entonces, en CIPAM. Sí. Porque además no solo hacíamos el programa de radio, sino que además teníamos otras actividades como de diseño gráfico, la folletería, e incluso los comunicados Ujú. que en Sí. algunos momentos CIPAM sacó. Em, y bueno, pues pasó el tiempo, seguíamos entre el sueño, ¿no? El sueño de que sí, ojalá alguna vez, pero mientras tanto seguíamos trabajando en hacer la comunicación con los medios que teníamos a nuestro alcance. Y luego, en 2003, sí, después también de una decisión que hubo en CIPAM, la directora de aquel entonces, Pilar Muriedas, me dice, oye Maru, pues creo que a ti te toca hacerte cargo de la relación que tenemos con la AMARC. Entonces yo, gustosa, fui a la primera asamblea que me tocó de la AMARC México, que se llevó a cabo en Amecameca, Oye, en Maru, pero te voy a Honduras. interrumpir aquí porque para mí sí es importante comentarlo. Sí. Porque independientemente de que, bueno, la concepción de una radio comunitaria no necesariamente precisa de profesionales en términos de formación académica, yo creo que sí es importante que nuestras amigas sepan claramente que tú tienes una formación en comunicación, ¿no? Que tus estudios Sí. que realizaste en el extranjero fueron precisamente como comunicadora, ¿no? Yo sí creo que es importante mostrar esas cartas porque no solamente era la visión comunitaria inicial que se tenía de hacer la radio, sino también desde un punto de vista de la comunicación como una profesión, pues. Claro, claro, claro. Es decir, hay una formación profesional, por supuesto, eh, mi formación universitaria es periodismo. Yo realicé estudios en la Universidad Estatal de Moscú. Yo me fui a la Unión Soviética, aunque Ujú. regresé ya de la República Federal de Rusia cuando ya la Unión Soviética había desaparecido. Y yo realicé un periodo de estudios que dan el título de maestría. Es decir, Sí. es como si la licenciatura y la maestría estuviesen metidas dentro de un mismo título, pues. Mm. Entonces, y no era posible regresar
con un título de licenciatura únicamente, porque el programa estaba diseñado para que salieras con título de maestría. Así es, sí. Entonces, bueno, esos Cerramos 6 el años, paréntesis, creo que era sí, importante mencionarlo, sí, ¿no? eso sí, está bien, gracias por la pregunta. Sí, creo que también hay que decirlo. Es decir, nosotras, y eso es un tema que sí también estuvimos muchas veces discutiendo en CIPAM, porque se desestima, Ujú. usualmente se desestima la comunicación desde una organización de la sociedad civil o desde esta postura feminista Así es. y se cree que los medios que se generan o las informaciones que se generan desde allí no tienen la calidad o el profesionalismo que supuestamente debe de haber en los medios de comunicación. Eso también me parece muy importante Sí. que lo menciones, Ceci, porque yo creo, y tal vez tiene que ver también con una cuestión personal, de que aun cuando sea difícil el camino, hay que demostrar que los conocimientos, la trayectoria, los talentos, las habilidades están en cualquier ámbito, Sí. ¿sí? Y que en cualquier ámbito, tal vez no hacemos una comunicación como la quieren escuchar en un medio, no, ¿qué te digo? Pues el que se les Radio, ocurra de en Grupo Fórmula o en algo Grupo así, Radio ¿no? Centro, pues. Ujú. Sí, pero las voces y lo que se tiene que decir es muy importante. Y también quiero eso recalcar, que nosotras hemos priorizado lo que se tiene que decir Sí. en la calidad en comparación con la calidad de la transmisión, del sonido, etcétera. Porque, bueno, también ya hablaremos más adelante de todas las condiciones técnicas y económicas con las que hemos hecho esto, pero, eh, pero hay contenido, ¿no? Sí, Hay claro, es lo contenido. importante. Y regresando a esta relación con Amarc, de esta relación que nos da a nosotros la idea, ay, yo ya me estoy apuntando como si en ese entonces hubiera No, estado en claro que sí, CIFAM, pero por pero supuesto. bueno, hablando de Sí, colectividad, pues uno está integrado, ¿no? Pero esa forma en que nace la idea, vamos a señalar también, Maru, que el marco legal, el Estado mexicano en ese entonces tampoco tenía una apertura para la conformación de radios comunitarias con acceso a las frecuencias, ¿no? Creo que es también importantísimo señalarlo, porque pues las radios comunitarias han existido desde hace mucho tiempo, pero es muy importante imaginar una radio o imaginarnos con un derecho claro para poder hacerlo efectivo disponiendo de la frecuencia, ¿no? Creo que esto es importantísimo porque también nos coloca en una situación de actores con derechos, ¿no? Creo que es muy sí. importante. Sin embargo, antes del 2014, vamos a tomar como punto de partida, pues estas eran otras las condiciones, más difíciles, creo yo, un estado pues más reacio a aceptar que se abrieran espacios en el espectro, pero independientemente de esto, pues ya estaba ahí. Estamos hablando de los finales del siglo pasado y ya con esta idea que pues no te dejó dormir y que te acompañó durante muchos años, Maro. Sí, eh, quiero decir que a nosotras, en 2003 cuando me dice la directora de CIPAM que yo sea el vínculo, digamos, el enlace entre CIPAM y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, ese mismo año me nombran representante de la Red de Mujeres. Éramos la única organización feminista perteneciente a la MARC, la única organización que había trabajado temas de derechos de las mujeres
Y fue como casi en automático que me nombran representante de la red de mujeres de AMARC en México. Entonces, empezamos a trabajar en varios sentidos. Una es que las mujeres de las comunidades en donde estaban las radios comunitarias tuviesen una mayor participación. O sea, lo que hicimos fue promover que se incluyera en los equipos. No lo logramos al 100% porque las resistencias son tremendas, Tremenda, ya sí, sabes. claro. Pero empezamos a promover que hubiese una participación mayor de mujeres en las radios y que también la inclusión del lenguaje no sexista en las locuciones, en el pues eso, en el hablar de las radios eh, se estuviera, ¿no? Muy presente para que hombres y varones, porque hay que decir que las radios comunitarias generalmente han sido impulsadas por varones, eso es cierto, ¿no? Y con una participación de mujeres en algunas sí, pero que siempre ha sido de menor número. Claro. Entonces, empezamos a trabajar en eso. Y al mismo tiempo estábamos con una estrategia como AMARC, liderada por Aleida Calleja, quien actualmente es directora del Instituto Mexicano de la Radio. Ujú. Estábamos implementando una estrategia para que se reconocieran por lo menos algunos proyectos radiofónicos eh, legalmente, ¿no? La ley federal de radio y televisión que estuvo vigente hasta 2014 fue una ley que tenía dos figuras para poder tener una licencia, digamos, para usar la frecuencia radioeléctrica, y eran comerciales y públicas. O sea, perdón, concesiones y Comerciales permisos. así es. Concesiones Ujú. comerciales y permisos para públicas, educativas, experimentales y de otra índole. Había una frasecita que ahí decía de otra índole en el artículo 13 de la ley de radio y televisión, me acuerdo. Ujú. Entonces, Aleida, junto con otras personalidades que recientemente se hizo un homenaje a la maestra Beatriz Beatriz, Solís. sí, te vi que ahí estuviste compartiendo micrófonos con Aleida. Sí, Ujú. exactamente. Bueno, Beatriz Solís Lere, algunas otras académicos y organizaciones eh, como la MEDI, tuvieron un papel importantísimo en esta estrategia que la AMARC planteó para que 10 emisoras en el país estuviesen reconocidas legalmente. Ya las emisoras existían, pero estaban en la ilegalidad. Ujú. Entonces, em, bueno, que además En acciones ocupa, diríamos hoy. exactamente, Sí, ¿no? sí, sí. Pues digo, se les ha llamado piratas y una Sí, serie sí, de sí. cosas. Creo que es Pero importante señalar a qué te refieres, Maru, con esto de que están en la ilegalidad. Es decir, estaban transmitiendo desde la frecuencia, pues, aunque estaban no utilizando una tenían la frecuencia. concesión. Exacto. Ujú. Exactamente, y no tenían la concesión o el Ujú. permiso. Y lo que se hizo, pues, fue toda una estrategia jurídica me acuerdo, Agustín Ramírez, que es un abogado bastante reconocido también, que ha sido parte de la AMEDI, Agustín Pineda, que posteriormente trabajó también, o desde entonces ya con el senador Javier Corral. Ujú. em, Beatriz misma, Aleida, y desde acá, desde la mar, pues nosotras haciendo como acompañando y haciendo la estrategia junto con Aleida. Entonces, se lograron en ese momento 10 permisos y una de las primeras emisoras que recibió su permiso, si no es que la primera más bien, fue Radio Gemboj de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, Así es. que Ujú. es una de las emisoras emblemáticas indígenas del país, Así es. además del pueblo Mije, que es.
una cosa también muy, muy interesante, una cosa no, bueno, pues un pueblo originario de México que han tenido mucha claridad en defender sus derechos, su cultura, su lengua Territorio. Ujú. y el territorio, por supuesto, y que está ubicado en el cerro más alto de la Sierra Mije, que le llaman, y que bueno, y que ellos se autonombran Ayuk. Entonces esa emisora fue la primera, porque no salieron todos así como en paquetes, sino que fue saliendo una por una, pero con una diferencia de meses, pues, o sea, Sí, sí, sí. pero entre 2004 y 2005 fueron emitidos esos permisos para esas 10 emisoras. Ya. Y bueno, nosotras así como que mirábamos, ¿no? Nosotras como CIPAM me refiero. Oye, y estos ¿Cuándo? 10, esto me interesa, estas 10 estaban distribuidas en diferentes puntos de la República, también hay Sí, que precisarlo, sí, ¿no? Ujú. sí, te puedo nombrar a ver si me acuerdo de todas, pero de norte a sur era Radio Bemba, en aquel entonces se llamaba así, Que con un eh, exitazo, ¿eh? Los compas de Bemba. exacto, Ujú. Sí, Hermosillo, así Sonora, es. dos en Michoacán, Cultural FM y Wandari, una en Jalisco, en aquel entonces integrante de AMAR, Ecos de Manantlán, en el Estado de México, La Voladora Radio, en Ujú. Oaxaca, Radio Calenda, Radio Nandía y Radio Gemboj, y se me van dos. Bueno, bueno, una en Texcoco que posteriormente salió de Amar como unos 2 años después. Entonces sería una novena que aún sigue siendo integrante de Amar, pero me acordaré después. Esos ¿No son fueron, los compas de Nesa? No. no, aún no Ujú. eran los de Nesa. Em, entonces, bueno, esos permisos fueron los primeros 10 que se emitieron, aún con esa vieja ley. Y te digo, nosotras como que mirábamos así como nosotras cuando. Te quiero decir que en 2004, yo con mis propios dedos, ¿verdad? Escribí una carta dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ujú. solicitando un permiso para la Ciudad de México. Y nos respondieron que no era posible, y por allí debe de andar la carta de nuestros archivos de CIPAM. Nos respondieron que no era posible dado que el espectro radioeléctrico en la Ciudad de México estaba saturado. Mentira. Mentira, exactamente. Pues sí, claro, o sea, pero era una manera de mantener a las comunitarias fuera del Aisladas. territorio de la Ciudad de México, que Ujú. tú sabes que es el centro de Pues neurálgico de lo que político, sucede todo. económico, todo. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, bueno, se ha criticado la centralización en nuestro país, etcétera, pero lo cierto también es que geográficamente en nuestro país es tan largo que geográficamente el centro siempre jala, ¿no? Que es Así la es. manera como a la que todos pueden llegar. Entonces, Como algo centrífugo. exacto. Y en 2004 nos respondieron eso. De cualquier manera, seguimos y seguimos y seguimos, ya sabes, produciendo programas, intentando que se modificara la ley, intercambiando programas con otras emisoras comunitarias en América Latina, ¿no? Tenemos como una gran cercanía con emisoras comunitarias feministas también, porque hay antecedentes de comunicación feminista en América Latina, en la radio también muy importante. Y bueno, en 2006 a mí, junto con una compañera de Nicaragua, Argentina Olivas, nos nombran representantes a las dos. Nos nombran vicepresidentas de la Red de Mujeres de AMARC América Latina, que es Ujú. un puesto.
que forma parte del Consejo Regional de Marca América Latina. Y en donde además participamos también de el Consejo Internacional de las Redes de Mujeres Regionales. Ya. Ujú. Em, y seguimos trabajando en AMARC a través de la red de mujeres de AMARC. En 2010 se llevó a cabo la 11ª Asamblea Mundial de la AMARC Ujú. en La Plata, Argentina, y allí eh, me nombran vicepresidente de la Red Internacional de Mujeres de la Ujú. AMARC, Ya. puesto que ocupé hasta 2015. Eh, Mientras tanto, pues las cosas en México seguían avanzando. Trabajamos un montón. Yo fui también coordinadora ejecutiva de la oficina de Amarga en México. Ujú. Entonces, digamos, salgo como temporalmente de CIPAM para irme a ocupar la oficina ejecutiva de la AMARC. Y em, y allí fue donde además nos tocó, pues con muchísimas otras personas, entre ellas, pues claro, Aleida Calleja, Beatriz Solís, la media en su conjunto, y senadores del PAN, paradójicamente, Qué Javier cosa. Corral Ujú. y otros del PRD y de Morena, ¿no? Bueno, Todavía en los aquel entonces todavía no existía Morena, pero todavía no bueno, existía digamos que Morena, esa parte exacto, progresista del PRD que se esa estaba parte, derechizando. exacto, Ujú. exacto. Y nos tocó la modificación de la ley. Sí. Primero la reforma constitucional en 2013 y después en 2014 la aprobación De la ley. de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Y ¿Y qué posteriormente. pasó, Maru? O sea, me queda claro que estuviste muy atenta a la discusión, que estabas empapada del tema por esta experiencia, por estas obligaciones que tenías ya en AMARC. Pero ¿qué sentiste cuando ya habiendo sido aprobada la reforma constitucional y la ley correspondiente, viste la rendija y dijiste, por aquí podemos entrar? Sí, pues mira, todo se fue acomodando después de la ley en 2015, que el IFT, que ya estaba conformado desde 2014, em, hace una convocatoria para una consulta sobre cómo tenían que ser los lineamientos para solicitar concesiones de tipo social, comunitario e indígena. Déjame contarte una anécdota previa, Venga. que cuando la propuesta de Peña Nieto para la reforma constitucional fue presentada en la Cámara de Diputados, o me parece que fue la primera cámara en donde se presentó la propuesta de Enrique Peña Nieto para hacer esta reforma. Y en la Cámara de Diputados la aprueban casi así de inmediato y la turnan a senadores. En senadores, pues hubo una discusión mucho más profunda y la ley solo venía como concesiones de uso social, nada más. Ujú. Entonces, nosotras, en aquel entonces, el representante nacional de la MARC era Sócrates Vázquez, un compañero de la radio Gemboc, que había estado también desde el 2003, creo, o el 2002, ni me acuerdo, en la MARC, y él fue nombrado representante nacional, y me acuerdo que lo conversamos yo y él como pues como las partes, las cabezas, digamos, de la red, porque yo estaba en la coordinación,
Y lo conversamos y dijimos, es que no es posible que no nos nombren, o sea, volvemos a quedar ocultos bajo ese título de concesiones de uso social, volvemos a quedar ocultos y es necesario nombrar, somos comunitarias. Y nosotros fuimos quienes insistimos en que se incluyera el nombre comunitario. Posteriormente, en una comunicación que tuve con el senador Javier Corral, hablamos, él decía, es que es necesario que se nombre también a las indígenas. O sea, porque se asumía que las comunitarias Eran solo eran, indígenas. eran indígenas, Ujú. pero es que no es nada más así. O sea, sí, todas las indígenas son comunitarias, pero no todas las comunitarias son indígenas. ¿Sí? Así es. Y entonces él decía, a mí me parece que es importante que se nombre a las indígenas. Yo llevé ese planteamiento de él, lo llevé a la red, lo discutimos nuevamente con Sócrates Vázquez e incluso con algunos otros colectivos indígenas, de radios indígenas, que había un debate, porque era una sensación de, bueno, pero sí somos indígenas, pero ya de por sí somos comunitarias, pero no queremos sentirnos como nuevamente, o sea, el nombrarnos por un lado nos visibiliza, pero por el otro nos vuelve a poner como un sector aparte y lo que queremos es formar parte de todo el sector. Fue una discusión, ¿no? Sí. Pero finalmente ganó como esta postura de, pues sí, hay que nombrarlo indígena, ¿no? Que tienen como su propia manera de organizarse Claro. y tienen otros requisitos en la ley. Y esos requisitos en la ley tienen que ver con que La lengua, eh, la territorialidad, las costumbres, me imagino, ¿no? También. eso es en términos de concepto, Sí. pero de requisitos Ujú. es que una concesión de tipo indígena la puede solicitar un pueblo indígena. Mm. ¿Y a qué me refiero con el pueblo indígena? Una asamblea. No es necesario Sí, sí, sí. conformar una asociación civil. Sí, las autoridades de ese pueblo, de esa comunidad, pues. Exacto. O Ujú. sea, no, para recibir una concesión de tipo comunitario, se necesita la conformación de una asociación civil necesariamente, ¿sí? Para recibir una concesión de tipo indígena, puede ser con una asociación civil, pero también puede ser solo con que la asamblea diga, nosotros aquí presentes, tal día, tal hora, no sé qué, decidimos tramitar una concesión de tipo indígena y comisionamos al compañero fulanito o la compañera fulanita para que la tramite. Con ese escrito es Ujú. suficiente para que esa persona se acredite como la persona que está ahí, ¿verdad? El nombre, Sí. y se presente ante el IFT a solicitar una concesión de tipo social como social indígena. Bien. ¿Sí? Eh, Nos estás entonces, dando una clase, Maru, de radio comunitaria. O sea, es que comprometemos tanto el binomio radio comunitaria y no sabemos en realidad lo que implica hacer una radio comunitaria. Las implicaciones no solamente legales, sino el compromiso de hacer comunidad para comunicarte a través de la radio, ¿no? Que creo que es lo que nos tiene aquí exacto, principalmente. eh, para comunicarte a través de la radio, Sí. pero hay un asunto de fondo de derecho Mm. y muy político. El espectro radioeléctrico, aunque no lo veamos, aunque Ujú. veamos aire, el espectro radioeléctrico, veamos aire, no es cierto, el aire no se ve. Ujú. Bueno, en fin, No el lo espectro imaginamos, radioeléctrico, quién sabe cómo, pero nos lo sí, imaginamos sin poderlo ver. ese espacio a través del que se trasladan las ondas, Ujú. que se llama espectro radioeléctrico, es un bien nacional. Mm. Así está registrado en la ley de bienes, la Ley General de Bienes Nacionales. Sí. Y entonces, em, Tiene que ver con el artículo 27 constitucional. exactamente, Ujú. tiene que ver con Sí. ese artículo. Y, Ceci, ese espacio, ese bien nacional,
tradicionalmente se lo dieron a las empresas comerciales, ¿no? A estos grandes grupos y estos grandes consorcios de medios de comunicación comerciales que Sí, utilizan el espectro para difundir cosas, ¿no? Dígase en la banda AM o en la banda FM, pues los grandes grupos radiofónicos, que por claro. cierto, en México han sido 13 familias. Ajá. Y Azcárraga, Aguirre sí, y ¿cuál es el otro? Se me fue. eh, bueno, ahora no tengo los nombres Ajá. exactamente, pero son más o menos 13 familias que se posicionaron casi que como los dueños O de Farril. Ujú, eso que llamamos banda FM. ujú. Entonces, y la banda M igual. Y en televisión, pues ya sabemos también, ¿no? Sí. Televisa y Salinas, Pliego y tal. Luego, entonces, el 80% más o menos de esa banda sigue siendo utilizada por esas familias y esos grandes consorcios. Y el restante 20% de esa banda está destinada o estaba, antes de la reforma, a los medios públicos, educativos, experimentales, el resto. Para que no dijeran que el Estado mexicano no tenía apertura a las minorías, ¿no? Exactamente, pero además porque el Estado mexicano pues está compuesto de distintos entes Sí. y esos entes también tienen medios de comunicación, dígase Radio Educación, Radio UNAM, TV UNAM, Radio IPN, Todo grupo Imer. todo el Grupo Imer, Ujú. exactamente, y bueno, y eso, y además en los estados, los medios, los sistemas de radio y televisión del Estado de México, de Morelos, etcétera. Entonces, lo que hizo la reforma constitucional fue decir, bueno, no, la ley, porque la reforma pues nada más dijo que podían los medios comunitarios e indígenas, ta, ta, ta. Pero ya en la ley, lo que quedó, si no me equivoco, en el artículo 90 o 91 es que se reserva el 10% de la banda FM y de la AM para medios comunitarios indígenas. Ahora bien, ¿por qué los medios comunitarios indígenas generalmente no utilizan la banda AM? Por dos razones. Bueno, a ver, dime tú. No, Porque bueno, o sea, la calidad en la recepción, pues tiene que ver ahí también cuestiones de adelantos tecnológicos y porque se saturó también de alguna manera o en el entendido de que ya había muchas, ¿no, Maru? En esta idea también que se nos hizo creer de que ya no habían más espacios, aunque pues tenemos claro que pues, sí hay espacios, que no quieran abrirlos es otra cosa, ¿no? no, pero en la reserva sí queda el 10% de la banda M. Lo que Ujú. sucede es que una sí tiene que ver con estos adelantos tecnológicos y la calidad de la recepción, Sí, pero la otra tiene que ver con que es más caro instalar una emisora AM que FM. Entonces, las comunidades, y cuando estoy hablando de comunidades, hablo de comunidades indígenas, pero también de otro tipo de comunidades, em, pues no tienen generalmente dinero, pues no sí. tienen dinero para hacer una inversión, ¿no? Ujú. De tan, pues, Costosa que significaría, ¿no? costosa Ujú. y que además requiere, la antena tiene ciertas, la torre, perdón, la torre donde se monta la antena tiene ciertas características que lo que necesitas es mucho terreno para tensar los cables. Sí. Entonces, esa es la razón por la que generalmente los grupos, pues las comunidades, no solicitamos una frecuencia AM. Ujú. Entonces, bueno, vuelvo a tu pregunta, ¿cómo fue? Pues en 2016
con todo esto ya, ¿no? Los lineamientos y además un reordenamiento en la banda de FM que posibilitaba meter otras frecuencias en medio de dos estaciones que ya existieran, se introdujo una a la mitad y eso lo que posibilitó es que en el Valle de México se liberaran 6 frecuencias. Ujú. Y esas 6 frecuencias, cuatro, por eso hablo de la reserva y eso, porque de las 6, 4 fueron otorgadas a medios. Perdón, hay ruido de fondo, ¿se oye mucho? No, no tanto. No, no lo escucho. Bueno, em, de esas 6 frecuencias, 4 A ver, Mar, debido. espérame, es que ya me empiezan a surgir dudas que tienen que ver con cuestiones técnicas también. Esas 6, ¿cuánto representaba de ese 10%? Ajá, eso era lo que estaba a punto de explicar. Ah, bien, ok. De esas, o sea, el 10% de la reserva equivale a 4 frecuencias que van del 106 Ujú. al 108 en teoría. Sí, En la práctica es la 106.1 hasta el 107.9. Esas son las bandas que existen sí. realmente. Entonces, esas 4 frecuencias, o sea, de esas 6, el IFT, haciendo una interpretación de la ley de manera correcta, me parece, lo que dice, de esas 6, 4 se van para ser comunitarias e indígenas y 2 se quedan, una para ser pública, que es Radio Educación en FM, y otra para ser comercial, que en su momento fue aire libre. Sí. ¿Sí? Entonces, en su momento, esas 4 eh, se distribuyeron así, las 4. La 106.1 fuimos nosotras. Las otras 3, que ahora no tengo el número exacto de a qué frecuencia corresponden, pero una fue otorgada en Chalco, ¿no? Que lo metieron como Valle de México, aunque Sí. Chalco es su propio valle, pero lo metieron como Valle de México, Chalco. Otra fue otorgada en Nesa, justamente, porque había abierto un caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente, o sea, que se inició antes de la reforma, que es en esa radio. Le otorgaron otra frecuencia. Y la cuarta frecuencia, de esa vamos a hablar posteriormente. Pero esas son Sí. las 4 que se abrieron en el Valle de México. Entonces, cuando todas esas condiciones que te cuento estaban ya dadas, yo digo, ahora sí es realizable este sueño. Y voy con mis compañeras de CIPAM y les cuento esto y me dicen, bravo, ¿no? Yupi, al fin, vamos a hacer la radio feminista. Y yo les digo, oigan, pero pensando en que sea comunitaria, incluyente, amplia, ¿por qué no invitamos a otras organizaciones? Ujú. Y me dicen, pues sí, claro, pues tú decídelo, tú dices cómo, cuándo y dónde, ¿no? Porque has estado todo este tiempo trabajando acá en este proyecto y yo invité a unas mujeres, digamos, ahora pongámosle así, a unas mujeres que formaban parte de un grupo de WhatsApp que Lourdes Barbosa abrió
con el nombre de Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. O sea, lo que quiero, lo subrayo así, ¿por qué? Porque incluso el nombre lo puso Lourdes Barbosa, Sí, que a ¿sí? mí se me complica entenderlo así, bueno, no entenderlo, sino aprendérmelo así, porque a veces le digo, Alianza por el Derecho de las Mujeres o Alianza de las Mujeres por el Derecho, pero bueno, esa es una nimiedad y torpeza de Sí, mi parte. El punto es que se conforma esta alianza, ¿no? o sea, yo lanzo, a mí Lourdes me incluye en ese grupo en algún punto que nos encontramos, trabajando también para la ley, ¿no? Para que se incluyera la perspectiva de género en la ley. Y sí, hay que decir, en ese grupo estaba Lucía Lagunes, Jaime Vega, Lourdes Barbosa, incluso a Marta Tagle formaba parte de ese WhatsApp, estoy hablando del Sí. WhatsApp, ¿sí? Y yo escribo en ese WhatsApp, oigan compañeras, quiero invitarlas a una reunión para hacerles una propuesta. Y acudieron, respondieron afirmativamente que les interesaba asistir a la reunión Lourdes Barbosa, Aime Vega y Lucía Lagunes. Y Expones ah, el plan. les expongo el plan y todo lo demás, eh, pues resulta ya en una historia que nos ha llevado a un rompimiento tan fuerte que tuve, no solo yo, mis compañeras en CIPAM, todas, tomamos la decisión de que la situación era insostenible y que además la frecuencia nos la quitarían y se quedaría además en manos de personas muy deshonestas. Sí. Es como el matrimonio que no funciona, qué terrible. Además, desde un punto de vista feminista, pues no podemos continuar esas relaciones, ¿no? Si las cosas no funcionan, es mejor romper, no romantizar. Yo en este punto, Maru, sabes que soy bien claridosa y tampoco me ando por las ramas. O sea, la relación no funcionó. ¿Qué haces si no funciona? Te estancas, no Pues, avanzas. Mejor ¿sabes? rómpela, ¿no? Claro, pero sabes, Ceci, es que no solo es una cuestión de que la relación no funciona. Yo creo que eso, decirlo de esa manera es eufemísticamente. Ujú. No se comprometieron, o sea, No, pero lo cierto es que ujú, llegaron con toda la intención de quedarse con este sí, proyecto, sí, ¿sí? O sea, eso es más grave aún, sí, porque bueno, ya esta historia tú la conoces, pero ellas desde la tercera o cuarta reunión donde estuvimos hablando del proyecto y diseñando y no sé qué, y decidiendo además que fuese a través de una figura legal, eh, en donde estuviésemos incluidas CIPAM, CIMAC, Mujeres en Frecuencia, y yo pensé también que la AMEDI en algún momento, ujú, pero Aime Vega en una reunión dice, yo no. Yo no represento a ninguna organización, yo voy a título personal. Y sabes, una de buena fe dice, bueno, está bien, puede ser una organización de organizaciones y personas, ¿por qué no? ¿No? Pero además, pero ya todo pasado, ciertamente, si me permites la observación, que quizá ya no tenga ningún efecto en este momento, pero sí, o sea, es difícil imaginar que están ahí representadas tres organizaciones y alguien a título personal, pues, ¿de dónde? O sea, sí, ¿cómo fue que lo sí, aceptaron? sí, sí, pero es porque traían una estrategia diseñada desde antes, acordada desde antes, Lucía Lagunas y Jaime Vera, Sí, ¿sabes? Y porque además Aime Vega es alguien que llega y se posiciona como presidenta en todos lados. En todos sí, lados, no, esta alianza no es el único lugar. O sea, ella en todos lados quiere ser presidenta. sí. ¿Por qué? Pues porque sabe que le da prestigio, pero además puede tener el control de las cosas. Y aquí hicieron un juego. Es que, ¿sabes? Es difícil, Ceci, imaginarlo,
porque una de verdad, bueno, en primer lugar quiero hacer algunas aclaraciones. A ver, venga. Sí. Yo sí creo que todas las feministas somos honestas. Por tanto, quien es deshonesta no es feminista, Mm, ¿sí? Aunque se nombre, ujú. ¿sí? Entonces, una llega partiendo de que está tratando con mujeres feministas que son honestas. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no ha sido así, de que ellas llegaron y se posicionaron como presidenta y como tesorera de la asociación, así arrasando de entrada. De hecho, en la redacción que yo propuse originalmente para hacer la alianza del acta constitutiva, pues, que reflejaba una cosa como más de red, Sí, ellas lo modificaron y lo modificaron de tal manera que quedó un acta donde la presidenta era la todopoderosa, ¿sabes? sí, sí. Y lo único que yo pude hacer es proponer ante el notario, eso ya fue ahí en el notario, que dije, esta organización es de cuatro mujeres, bueno, de cuatro, sí, pues de cuatro Tres mujeres más. organizaciones y una persona. Exacto. Eh, que tenemos los mismos derechos, que somos iguales y que vamos a tomar decisiones iguales. Por tanto, las cuatro debemos tener los mismos poderes. Cuando yo manifesté eso ante el notario me dice, se queda pensando así unos segundos y dice, sí, interviene Lourdes y dice, a mí me parece correcto. Y Lucía y Aimé no dicen ni una palabra Ujú. porque se les deshacía su plan. Sí. Sin embargo, al notario le pareció completamente razonable. O sea, era razonable que tuviésemos las cuatro los mismos poderes. Claro, si no son accionistas, son aliadas, ¿no? Exactamente. Sí, porque cuando hablas Es- de una organización mercantil donde hay accionistas, pues es el porcentaje, ¿no? De las acciones que te da más derecho de votos o te da más nominalmente, ¿no? Tienes más que otros, etcétera. Pero pues estás aquí en sí. una Y aquí además estábamos alianza de hablando, iguales. exactamente, era una alianza y éramos iguales, estábamos hablando de cuatro mujeres en ese momento, teóricamente, con una trayectoria de trabajo en favor de los derechos de las mujeres a comunicar. Sí. ¿Por qué una tendría que haber tenido más poderes que la otra? Cuando el notario le suena razonable y dice, sí, permítame, voy a hacer la modificación y se va a su oficina y pone una frase que dice que las integrantes del consejo directivo pueden ejercer los derechos abajo o arriba, ya no me acuerdo, mencionados de manera juntas o por separado, Ujú. ¿sí? Y esa frase pues realmente me parecía, o me parece, me sigue pareciendo que refleja una relación democrática entre las cuatro Claro, equilibrada. y equilibrada. Ujú. Esa, esa frase es lo que a mí me posibilitó actuar en consecuencia del proyecto, Ya. trabajar, hacerlo crecer, levantarlo. Y ustedes después se sumaron, Ceci, Sí, a convocatoria de la a alianza. convocatoria pública, ustedes se sumaron y se han ido sumando colectivas, grupos, Así mujeres, es. incluso hombres que trabajan en cuestiones
de equidad y eso. Oye, es que Entonces, ante la sociedad te presentas como la posibilidad de aglutinar a las mujeres que tienen interés de comunicar con una visión feminista. Dices, pues de ahí soy, yo quiero formar parte de esa comunidad. No fue atender a la convocatoria como si estuvieras tú en un concurso para encontrar un puesto en una estación de radio de corte comercial. Teníamos claro que era una convocatoria para integrarte a una comunidad, para formar parte de esa comunidad, para informar, para comunicar con perspectiva de género, ¿no? Y pues bueno, ya posteriormente, Maru, nosotras, quienes estamos haciendo la radio, quienes atendimos a esa convocatoria, pues tenemos que abrir también un espacio aquí en la cocina, pues para platicar nuestra propia experiencia, porque pues definitivamente quienes hemos estado trabajando en estos últimos 5 años ya, pues desde el espacio que abrió, en este caso para nosotros, CIPAM, pues apoyamos de verdad la decisión tomada porque pues ciertamente nunca vimos a los otros elementos de esta llamada alianza. A pesar de que, repito, nosotras acudimos a convocatoria de esta alianza, pero no fueron visibles, sus presencias no fueron, nunca hicieron acto de presencia en esos primeros momentos al que acudimos muchísimas mujeres, hay que decirlo, Maru. Creo que fuimos más de 50 mujeres las que en un primer momento nos reunimos ahí en Portales, donde están las instalaciones de CIPAM, con una emoción tremenda. Yo veía, además, algo que me encantó, Maru, ver a jóvenes, algunas sí, que estaban estudiando la carrera, otras no, pero éramos mujeres de diferentes edades, desde muy chavitas de 18, 19 años, mujeres que ya estábamos por arriba de los 40, otras en los 30, y fue muy, al menos a mí me despertó la ilusión de formar parte de un proyecto muy chingón, ¿no? De hacer algo muy chingón. Y pues bueno, aunque lo hicimos con muchas resistencias, creo que también es correcto y honesto decir, no logramos consolidar desde esta alianza lo que habíamos imaginado sería algo más grandioso de lo que ya es, porque tampoco minimizo los esfuerzos que se han hecho, porque, pues bueno, repito, estamos ya con 5 años en producciones y en transmisiones, pero creo que hubiéramos hecho mucho más si la alianza hubiera funcionado, si el compromiso hubiera sido real, si, como dices tú, en estas palabras mayores, esa alianza hubiera sido conformada en realidad por mujeres feministas honestas. ujú, sí, y la historia, porque ya se nos está agotando el tiempo aquí en la cocina, la historia después de esos años de trabajo y de obstáculos y así, como muy atropellada y aún con todo construimos el proyecto, eh, pues iba a culminar en que nos iban a arrinconar primero y a expulsar después, Sí. porque ellas después de 5 años de silencio, de no dirigirme la palabra, em, convoca a Aimé Vega en su calidad de presidenta a una asamblea. O sea, mira el contexto, ¿no? Porque luego también he tenido cuestionamientos de algunas personas en general, hombres y mujeres, que me han recriminado y me han dicho que hubiese buscado el diálogo, no sé qué, pero mira, el diálogo estaba roto en 2019. Me retiraron el habla. Nunca te respondieron mensajes. No, no, bueno, hay una cantidad de historias ahí, Ujú. pero, pero además, em, el, la primera semana de octubre llega una convocatoria a una asamblea en donde en el orden del día estaba enlistado
la revocación de poderes. Oye, ¿y cuándo había sido la última? Así, de esa manera como fue convocada, nunca. Porque fue una asamblea convocada en un despacho de abogados. Por Sí, supuesto que investigué qué dirección era donde iba a ser la asamblea y era un sí, despacho de abogados. Fue publicada en un edicto en el Diario de México sí. y Aimé Vega se negó a enviarme los documentos porque venía enlistado incluso la modificación de estatutos. ¿Y cómo yo voy a ir a una asamblea a votar modificación de estatutos cuando ni siquiera conozco Sí, las cuál es? modificaciones de estatutos parten de un proyecto, de una propuesta, Exactamente, ¿no? No exacto. sabías cuál iban a ser la propuesta. No sabía y yo se lo solicité a Aimé Ujú. y me respondió diciendo, no, pues los usuales, el libro de actas, no sé qué, o sea, pues, ¿por qué me toma? Claro. ¿No? O sea, ¿cree que no conozco? ¿Cree que no sé de qué se trataba? Te O sea, trató fue, como una no igual, a pesar de que, o exactamente. sea, una no igual, ¿no? O sea, yo llego de manera ventajosa porque sé cuál va a ser la propuesta de modificación de estatutos, porque sé qué es lo que está detrás de cada uno de los puntos que establece la orden del día y de manera ventajosa me presento ante mis pares, ante mis iguales. No, pues esta era una muy ingenua o tonta, ¿no? Como para aceptar esas condiciones, Mario, y qué bueno que no las aceptaste. Entonces, pues eso iba a suceder, me iban a quitar los poderes. Al quitarme los poderes, me iban a anular, porque eso hay que decirlo. En toda esta historia, una constante ha sido su intención de anularme. Sí, nos consta. O sea, de anular mis ideas, mi toma de decisiones, mi presencia en eventos públicos, incluso su narrativa, la narrativa que construyeron ante los medios de comunicación es que ellas eran las únicas, Sí, ¿sabes? O sí, sea, sí, yo sí. puedo hablar ahora, Ceci, permítame que nos tomemos más tiempo, pero puedo hablar de que recientemente en un evento No tenemos organizado problemas ya de horarios. ya de Es, horario, es nuestra radio comunitaria, Violeta Radio. exacto. Sí. En un evento recientemente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, un proyecto que se llama Nuestras Voces Cuentan, en el que yo estuve presente, pero que justo en el momento en que tocó una mesa donde yo desconocía la participación de Lucía Lagunes, eh, yo me tenía que salir. Tenía que hacer algo urgente y me tuve que salir del evento, pero antes de irme, pues fui por mis cosas al salón y veo de pronto en el panel que está Lucía Lagunes y dije, me hubiera gustado estar para escuchar qué es lo que dice. Me tenía que ir, tomé mis cosas, me fui y posteriormente, compañeras y compañeros me dijeron que Lucía había mencionado que era integrante de Violeta Radio, una frecuencia concesionada a la alianza, cosa que es cierto, y que la alianza la conformaban ella y Aimé. Oh my God. Así, Desconociéndote totalmente. No, no a ti, ¿no? completamente. Desconociendo a la asociación, a CIPAM, pues. Exactamente. Así Sí. Pam, su trayectoria, su trabajo, su- el trabajo de toda este grupo que hemos ido levantando Violeta Radio. O sea, ¿no te parece incluso torpe? Sí, claro. O sea, porque ¿acaso no creía que me iba a enterar de lo que ella dijo? O sea, ¿por qué? Hay una pregunta aquí muy importante. ¿Por qué Lucía decidió traicionar la historia de trabajo conjunto con CIPAM, entre CIMAC y CIPAM? No, Esa pues pregunta, a ver si alguien alguna vez la se responde. aventura a
opinar al respecto, pero O sea, ¿por qué hay de parte de Lucía Lagunes una intención de eliminar esa historia de trabajo conjunto? Porque hemos sido aliadas en el movimiento feminista, sí, pero además de eliminar mi trabajo. O sea, ¿de dónde sale eso? Me parece una locura incluso. No solo deshonesto, es loco eso. ¿Por qué, por qué yo iría, no sé, pues con ustedes, Ceci, con la organización de eh, como arte. Como Arte? Ujú, sí, Y de pronto me apropio del proyecto y además desconozco la historia que tú o quien sea de las integrantes tienen claro. en ese proyecto. O sea, como, ¿por qué decido dar un paso que me parece no solo deshonesto, antiético, sino además tan arriesgado públicamente? Claro. Sí, es No lo sé. desconocer toda una trayectoria, todo un prestigio, recordar que pues hace apenas un par de años, Maru, ubícame, CIPAM ha sido merecedora de el reconocimiento Hermila Galindo, ¿no? Por ejemplo, entre otros Por ejemplo, reconocimientos, sí. es hablar o desconocer a una organización pionera en el terreno de la defensa de los derechos reproductivos de la mujer, o sea, sí, es algo que no logramos entender, ¿no? O sea, perdió de vista que no era Maru Chávez, sino que era salud integral para la mujer. Sí, así es. Sí. Maru, pues yo creo que la conversación no puede quedarse aquí. Vamos a tener que poner un punto y aparte, pero dentro del mismo capítulo. ¿Y qué te parece si en el próximo programa seguimos esta conversación? Porque es muy interesante, ¿no? Que no tenemos duda de que el anuncio de que 106.1, la frecuencia, había sido devuelta para su resguardo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la manera en cómo se hizo, quizá generó mucho desconcierto, puede ser que enojo en algunas personas. Y frente a esta especulación que también pudo haber surgido, es muy importante siempre hablar con la verdad desde nuestra perspectiva, contar esta historia que tú nos has compartido, cómo verdaderamente nació esta idea que después se pensó se convertiría en el gran proyecto de comunicación radial de las mujeres feministas desde la Ciudad de México, pero para todo el mundo, ¿no? Ahora con la implementación y el uso de las nuevas tecnologías, Internet, pues nos daba una posibilidad muy amplia. Y también decir que no se logró consolidar este proyecto, pero tampoco ha quedado suspendido porque un grupo de mujeres que venimos haciendo la radio desde Violeta Radio, estamos comprometidas con un proyecto comunitario y no hemos frenado los programas de lo que llamamos entonces la barra de CIPAM de las 12 del día a las 5 de la tarde y posteriormente en otros momentos durante la tarde, pues continúan. Para quienes han seguido visitando las redes sociales de manera especial Facebook, pues se darán cuenta de que nuestros programas han continuado y así seguirá porque hemos establecido un compromiso, por un lado, pero también nuestro agradecimiento a Salud Integral para la Mujer de continuar con este proyecto comunitario en un buen entendimiento de lo que significa hacer un proyecto de comunicación comunitaria, así como pretende ser Violeta Radio Mar. Sí, Ceci, solo para cerrar, yo lo que quiero decir es que el proyecto, así como ha sido construido, así sigue. Sí, Lo que, lo que no estamos haciendo es salir en la 106.1 FM, pero todo lo demás sigue, así es, continúa y continuamos además fortaleciendo y haciendo crecer este proyecto. Es así un es. proyecto de comunicación feminista con una perspectiva integral.
de lo que es el feminismo, y que además, eh, pues tenemos todas las ganas y el derecho de seguir difundiendo nuestro trabajo, nuestras ideas, análisis, información que sale desde que el trabajo que está construido desde las mujeres a ras de suelo, digamos, Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, pues aquí continuamos, aquí nos tendrán los jueves a las 12 del día en la cocina de Chabela, los martes a las 4 de la tarde en la cocina de Chabela. Ciertamente hemos tenido algunos, pues, desajustes en las transmisiones, Sí. pero estamos retomando. Y también una última cosa, Ceci. Yo invito a las mujeres que quieran seguir participando en este espacio a que se acerquen y que conversemos y sigamos haciendo esta comunicación radiofónica feminista. Muy bien, Maru. Pues bueno, esta ha sido la primera parte de otras que vengan para seguir hablando de este tema que se ha cocinado desde este espacio, la cocina de Chabela. Maru, la próxima semana estamos por acá. Claro que sí. El siguiente jueves a las 12 del día en violetaradio.org nos pueden escuchar y por supuesto en la página de Facebook. Hasta pronto. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.